Otra pregunta que tengan. Doctor, buenas noches. He leído por ahí que en el esófago, por el tema histológico, es más propenso a un carcinoma epidermoide, ¿no? En su parte proximal, ¿no? Pero Ya, proximal es en su la parte faringe, distal por la metaplasia es un adenocarcinoma. así es. O sea, el esófago, el epitelio es epidermoide en toda su extensión, de la boca faringe hasta llegar al unión del carnes. Cuando existe fenómenos inflamatorios, como el caso del reflujo, el ERGE, a la larga, cuando ese ERGE no es controlado adecuadamente, la mucosa esofágica va a recibir una agresión. Va a haber inflamación, erosión, entonces la mucosa tiende a cambiar para protegerse, para secretar moco. Entonces forma el epitelio una metaplasia. Y esa metaplasia va a ser un tejido semejante al estómago o al intestino. Eso, ahora, ese epitelio, si no va a tener agresión, se queda ahí. Pero si la agresión persiste, sigue el ácido quemando, ese epitelio inflamado puede transformarse a displasia. Y entramos a un adenocarcinoma en el tercio inferior del esófago, que no debería ocurrir. Pero como hay un reflujo, esa agresión hace que se altere el epitelio poliplano a monoplano y haga displasia y se convierte en un adenocarcinoma. En cambio, en el tercio superior es epidermoide y como no está sujeto a fenómenos inflamatorios de ese tipo, hace un cáncer de esófago epidermoide, que es poliplano, ¿no? El tipo de epidermoide no es famoso. ¿Resuelve la pregunta? Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Correcto. ¿Otra duda? ¿Está por ahí Villanueva? ¿Preguntando algo? ¿Que ha faltado varias clases? ¿O no se ha unido Villanueva? Naranja, se ha faltado dos clases y no pregunta. Va a sonar. Doctor, una consulta, por favor. Sí, En las complicaciones de la úlcera péptica se hablaba, por ejemplo, del signo de las alas de gaviota cuando hay neumoperitoneo, o pero también con el signo de Popper. Este último no me queda claro, por favor. el signo de Popper, Sí, sí. a ver cómo lo describen. Solamente lo había encontrado como signo de Popper, pero no había encontrado la descripción, por eso quería preguntarla. No la tengo yo. A ver, vamos a pensarlo. La úlcera péptica gástrica o duodenal, cualquiera que sea esta, va a tener una complicación frecuente, es el sangrado, la hemorragia. Que hemos conversado bien. Agarro la erosión de la úlcera, pero erosión de un vaso, y este vaso sangra, y es lo más común. La segunda es que la úlcera persista creciendo y ocurre lo que se llama la perforación abdominal, intestinal. Entonces el estómago hace un forado y va a haber lo que se llama el neumoperitoneo, va a haber peritonitis porque el ácido se va a verter al tubo digestivo. A ver, signo de Popper me dice, ¿no? Vamos a ver. O ver, úlcera gástrica perforada. No sé si es cierto. Usted se equivocaba a tomar las notas. Busca en Google. ¿Eh? Síndrome corporativo de úlcera gástrica. Ya, ya tomo. Fue el miércoles. Hola, hola, aquí estamos con ustedes en este tema fabuloso de abdomen. Seguimos trabajando con lo que es estómago. Ah, ya, síndrome de Hubert sería. Y hoy vamos a caer en un tema de una patología de tratamiento urgente,
Bueno, ese signo, negativa ya aquí de puesto. vamos a ver, porque esto está me están pagando muchas gracias. Por la perforación de la úlcera. A ver, esto es el signo de Popper, presencia de aire en la cavidad peritoneal, visionografía de tórax. ¿Qué sirviente de aire en la cavidad? Punto. Ese es el signo de Popper. ¿Captaste? Ya, doctor. En la radiografía se vería entonces... Tú ves una placa de tórax y te va a dar una cúpula diafragmática. Normalmente es la cúpula diafragmática es sólido. Ves tú todo oscuro, gris. Cuando se mete aire en la cavidad abdominal, esa zona hepática va a tener una pequeña una semiluna negra, que es el aire. Punto. Ustedes pueden ver de donde estoy yo, porque les puedo poner acá o les mando una foto. Tacatán, tacatán, imágenes. Acá está. Ya. Le voy a tomar una foto y se la voy a mandar ahorita para que me la vean con su delegada, ¿ok? Le mando la foto, un segundo. Ah, no, pues si me salgo con todo. Bueno, tendríamos que hacer el corte para eso, pero más lo que malogramos. También hablan del signo de alas de gaviota, que sería evidencia de aire debajo del diafragma, entre el diafragma y el hígado, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Es como una gaviota volando. Pero simplemente es aire en cavidad. Le pone Popper, bueno, pues si lo que uno puede ya encontrarlo y ya él patentó su signo, pues. Pero es evidencia de. Ahora, el signo de Popper es para cualquier perforación de víscera hueca, no solamente la úlcera gástrica. ¿Ok? O sea, eso no es que sí que yo veo ese signo de la. Estamos hablando, puede ser un paciente que ha sido operado de perforar el duodeno, un balazo en el abdomen, perforar el intestino, sale el aire, un balazo en el colon, una úlcera del colon, un cáncer de colon perforado, va a dar el signo de Popper, que es aire a nivel del diafragma, entre el diafragma y el hígado. Entonces ustedes van a ver la parte blanca del hígado con una línea negra que separa, inclusive van a ver perfectamente el grosor de la pared del diafragma. Y ya está. Ese es el modo signo de Popper. Entonces, ¿resuelve la pregunta? Sí, doctor, ya la vi. Muchas gracias. Correcto. ¿Alguien más otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo más? Otra cosa que quizás que le puede ayudar un poco es la parte clínica. El dolor que va a producir el peritonismo y la perforación de la úlcera, una úlcera gástrica, duodenal o intestinal, en que entre la cavidad, que era un dolor irradiado hacia el dorso. Hay también peritonismo. O sea, hay dolor abdominal difuso, hay abdomen en tabla y hay dolor en la espalda porque el aire va a entrar hacia la parte del diafragma, va a inflamar el diafragma o distenderlo quizás y va a producir un poco de espalda. Eso nos puede ayudar en el signo, pero básicamente al examen clínico, abdomen peritoneal. Entonces, ante esa duda, yo pido una placa abdominal en la cual busque las cúpulas diafragmáticas. O sea, tórax abdominal, que vamos a decir la placa, de pie, siempre de pie, para poder buscar esa famosa signo de Popper o la ala de gaviota, en la cual me confirma que hay una víscera perforada. Eso indicaría que ese paciente tiene que ser operado sí o sí. Si hablamos de una úlcera gástrica perforada, se puede hacer una endoscopía de urgencia y colocar clips. Y se acabó el problema. Pero la cirugía tiene que ser de todas maneras para hacer el lavado abdominal, porque a la hora que la úlcera se perforó, ha entrado ácido, por entonces está con la comida, se vació la comida al abdomen, y es una peritonitis química y con nutrientes y con bacterias. Entonces tiene que ser cirugía de todas maneras.
Al ponerle yo las grampas, quito un problema. Pero si no me da el tiempo, entra el cirujano, abre, cose el estómago, cierra la perforación y limpia el estómago para que no quede los remanentes de desechos que han entrado al estómago, ¿no? Del estómago hacia el abdomen. ¿Resuelve la pregunta? Sí, doctor. ¿Más preguntas o no hay más? Doctor, ¿y podría explicarnos un poquito más sobre el síndrome de Naja? Uno de Nájar. A ver, eso es una primera noticia que tengo. Vamos a intentar averiguar. Síndrome de Nájar. ¿Y señor, qué clase de signo es? ¿Signo o síndrome? Yo pregunto, ¿signo o signo? De la clase que tuvieron con el doctor Milko Ramos, cáncer de vías biliares, ¿qué cosa tienen de duda? ¿O todo estuvo claro? Aparentemente todo estuvo claro. Aló. Doctor, Sí, justamente buenas noches. En la clase de tumores en este caso, de hepatocarcinoma o de vías biliares, bueno, el doctor mencionó este sistema de estadiaje del cáncer, ¿no? Y mencionó que era muy conocido y que se extendía también para otros órganos, ¿no? De 1, 2A, 2B, 3 y 4. En el estadio 4 mencionaba con metástasis y diseminación a larga distancia. Mi duda era, cuando hablamos de larga distancia, ese término, o sea, ¿a qué tan larga distancia es? ¿No? Disculpando la pregunta si es que fuera tan tonta. Digo, por ejemplo, si hay diseminación a ganglios que estén, por ejemplo, ya. en el La mediastino, entiendo por bien. ejemplo. Ya, el asunto es este. El TNM evalúa tres cosas. Tumor propio en el órgano, los nódulos, que es la N, y M metástasis. Lesión a distancia quiere decir el compromiso por fuera del órgano. Es decir, si es en el estómago y compromete el hígado, compromete el páncreas, y es una invasión a distancia. Si es, por ejemplo, del hígado, por ejemplo, compromete los riñones, y es a distancia. Compromete siembra en el colon, es a distancia, porque es un órgano que no está dependiendo de él. Y es porque simplemente el flujo sanguíneo lleva los émbolos tumorales a cualquier parte del cuerpo. En el caso del tubo digestivo, en general, colon, intestino y estómago, el drenaje de estos órganos va hacia la vena porta y la vena porta desemboca en el hígado. Por eso es que el hígado es la primera estación metastásica a distancia de estómago, colon e intestino. Y la parte también del tubo digestivo abajo, o sea, en el sigmoides. En cambio, por ejemplo, en el pulmón, cuando esa distancia, cuando siempre, por ejemplo, el cerebro, mama invade a huesos o también al cerebro. Entonces, el término de distancia que quiere es que ha salido del órgano, ha comprometido más allá del órgano. Y eso ocurre cuando hay compromiso vascular, ya sea venoso o arterial. Entonces, la sangre sale con émbolos tumorales y estos, como tienen capacidad de replicar, reproducirse y formar neovasos, se siembran en cualquier parte del cuerpo. Ahora, el TNM también evalúa es el tamaño del tumor en cuanto a la invasión por las capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. N serían los ganglios que están pegados al órgano, por ejemplo, los ganglios perigástricos son los ganglios N1, los que están en cáncer en la curvatura mayor, cáncer que sale en la parte antral hacia la parte de la curvatura menor. Entonces, los ganglios que están comprometidos son los ganglios que están en la curvatura menor.
ganglios del fondo, lo que están en la parte alta. Entonces, ese sería un N1. Y el N1 también tiene ciertos cambios, en que es uno, dos o tres o cuatro ganglios, más ganglios. Entonces, eso va a ir dependiendo que estaría de N1 al N2. N2 ya hay compromiso ya de todos los ganglios o mayor cantidad de número de ganglios. Por ejemplo, mayor de 3 ganglios ya hablamos de N2. Cuando hablamos de más de 4 ganglios o 5 ganglios, ya son N3. Entonces, quiere decir, es más extensa la enfermedad. Y la M es M0 o M1, que es evidencia de metástasis o no evidencia de metástasis. Eso lo vamos a ver por imagenología, tomografía, ecografía, resonancia. Y eso va a ser evolutivo. Yo al paciente lo opero de un cáncer gástrico, por ejemplo, y veo que en la primera tomografía, una tomografía de base antes de la operación, no veo nódulos en el hígado, evidencia. Ahora, la imagen tiene resolución hasta de medio centímetro. Por debajo de medio centímetro da normal imagen, pero puede ser un falso negativo, puede haber lesiones microscópicas, por ejemplo, de 100, 200 micras, que son 0.2, 0.3 milímetros. Eso no va a ser visible a la resolución de la imagen de la tomografía. Pero al cabo de un tiempo, esa lesión nodular va a crecer. Y es por eso que uno toma una tomografía en el tiempo cero antes de operarlo y lo va siguiendo cada 6 meses o cada año, de acuerdo a cada tumor cómo se desenvuelve. Entonces yo hago un control posterior para ver si hay nódulos. Y el seguimiento va a acabar después de 5 años en que no hay nódulos. Así que dice que no hubo evidencia de metástasis a distancia. Entonces, de esa manera yo hago un seguimiento al paciente con estudios de imágenes seriados cada 6 meses, hasta cumplir 5 años. Entonces, puede decir que la operación fue un éxito. Por lo tanto, cuando uno opera un tumor, recién puede decir que el paciente está libre de tumor después de 5 años de seguimiento en que no hay evidencia de rezago de la enfermedad, ya sea por imágenes o en el caso, por ejemplo, del colon, que el colon que tenía positivo el antígeno, que era el CEA, que en carcinoma embrionario tenía 15, lo operan, este debe de caer normalmente a niveles normales 1 o 2, y yo voy haciendo seguimiento de cada 6 meses de este CEA. Si el CEA no se me eleva en el tiempo, quiere decir que la enfermedad no tiene recaída. O también el ADN tumoral, que también es más sensible. Si el ADN tumoral es negativo al cabo de hasta 5 años, podría decir que ese paciente ha sido resecado de forma adecuada. Y yo termino de decir, el paciente está curado, ya hablamos de remisión de la enfermedad y curación cuando pasan 10 años sin evidencia de residuo del tumor. No serían los términos oncológicos. Ahora, en cáncer de hígado solo hay 2 tumores básicos, que son el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. En niños entre el hepatoblastoma, y es otro hablar. Pero más comúnmente hablamos tumores de células hepáticas, hepatocarcinoma, y tumor de células de las vías biliares, colangiocarcinoma, que también puede ser o de la vesícula o de cualquier parte de la vía biliar, ya sean biliares intrahepáticas o extrahepáticas, conducto derecho, conducto izquierdo, común, hepático común y el colédoco, tumores. Y alguna vez hay justo en el límite de la ampolla de Vater, que son tumores o bien del tubo colangiolar, del tubo colédoco, o parte de la ampolla misma, que es el tejido intestinal. Se llama tumores periampulares. Es una gama ya diferente de comportamiento. ¿Resuelve la duda? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, correcto. ¿Otra duda que tengan? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué hacen con los pacientes que tienen piedras en la vesícula en forma asintomática? ¿Se les ¿Los deja nomás? operan? Usted dan una ecografía por cualquier cosa, una ecografía y sale cálculos en la vesícula de 5 centímetros o 3 centímetros, y el paciente nunca tuvo cólicos, ni tiene ninguno, come su comida, come su chancho, come grasa y todo, y no hay ningún dolor asintomático. Pero es un hallazgo de encuentro. ¿Qué hacen con el paciente? Doctor, esa es una duda que también tenía. Un doctor me mencionaba que se les deja nomás mientras no haya sintomatología. Así es, observación y seguimiento. Le hago un control o simplemente
Le pregunto, ¿hay alguna molestia? No, todo no me molesta nada, se acabó el problema. Cuando comienza a dar dolor y hay evidencia bioquímica de compromiso de las paredes vesiculares, elevación de fase alcalina, que es GTP, entonces ya planteo la posibilidad que ese paciente ya está dando molestias y le saco la vesícula. Pero mientras que no de molestes, no se toca. Pero hay que hacer un seguimiento ecográfico, porque muchas veces las piedras en la vesícula pueden estar asociadas con el tumor, cáncer de la misma vesícula. Entonces hay que seguir. Ahora, en nuestro país las piedras en la vesícula es muy común en las mujeres. Entonces el seguimiento ecográfico es que ser un buen equipo para ver evidencia de compromiso de la pared de la vesícula, del contorno, si vemos lesiones elevadas o no, que sería un adenoma vesicular. Si es por debajo de medio centímetro, lo observo, control en 3 meses. Si en 3 meses no crece, hago un nuevo control en 3 meses más hasta llegar a un año. Si en un año no ha crecido ese pólipo, ahí queda. Pero si el pólipo de 0.3, 0.5 comienza a crecer en la evolución del tiempo, ahí sí se saca la vesícula, aunque no tenga síntomas, ya que el cáncer de vesícula en estadios iniciales, que son a nivel de la mucosa, hasta de 1 centímetro, no dan ningún síntoma. Entonces, en ese caso, ahí sí estaría indicada la colicectomía profiláctica, siempre y cuando la lesión elevada crezca. Por eso es importante que ustedes tengan un paciente que lleve un informe ecográfico de una evidencia de pólipo vesicular que reporte cuánto mide, número uno. ¿Qué aspecto tiene? Digamos, pólipo con pedículo sin pedículo. Si no hay pedículo, hay que pensar que puede ser una lesión mínima. Entonces le pido un control a los 3 meses con el mismo radiólogo, con el mismo equipo y le mando un informe anterior para que recalque la revisión y que consulte si el tamaño es mayor o menor que el que se reportó anteriormente. Si el radiólogo reporta que el tumor está en iguales condiciones, iguales características, seguimos observándolo y pedimos un control nuevo en 3 meses más. Y así hacemos el seguimiento. Si no crece después de un año o 2 años, eso no va a crecer. Esa es la conducta. ¿Otra duda? ¿Todo está claro entonces? Les hago una pregunta. ¿A los cuántos días de haber ingerido cáusticos en un paciente que tiene lesiones severas hago el estudio radiográfico? ¿A los 5 días de la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, a las 4 semanas, a las 5 semanas? ¿Y qué sustancia utilizo? ¿Y tipo de vario utilizo? O la otra pregunta sería, ¿qué síntomas hay en un paciente que pasada las 3 semanas, las 4 semanas o 5 semanas, va a decir, acá hay problemas en este paciente? Por lo tanto, hay que hacer el estudio radiográfico. Ah, estenosis. Claro, la estenosis va a ocurrir, pero ¿cuándo se presenta la estenosis? ¿En qué momento? Es una regla. La que ustedes piden el estudio radiográfico, para no pedirle por las puras una prueba que no va a ser contundente. ¿Alguien sabe de los que están presentes? Si es que hay bastante gente. 4 semanas. De la cual quinta semana ya se evidencia la cicatrización y la supuesta estenosis. Y yo usaría en ese caso, el paciente va a tener disfagia o simplemente no va a poder comer, va a volver la comida. Y va a haber, y hay que dar bario hidrosoluble. Porque si por casualidad el paciente regurgita o simplemente hay una estenosis muy extensa y muy grande y el paciente vomita, puede aspirarse ese bario. Y si es bario convencional, pues una neumonía. En cambio, el bario hidrosoluble entra al pulmón y no pasa nada, se absorbe y no pasa nada, no hay ningún problema.
que es el ovario que se utiliza para hacer la broncografía. Es un poco más caro, pero es más seguro hacerlo con ese tipo de ovario para evitar complicaciones. Y la otra es una tomografía computarizada con contraste para poder ver cómo está el esófago. Podría ayudar en eso. La endoscopía podría practicarse siempre y cuando el endoscopista vaya a entrar y ver si hay estenosis de la luz. Pero el endoscopista va a ver la estenosis a una determinada distancia, pero no podrá determinar cuán extensa es. En cambio, la radiografía varita sí va a ver la distancia, la longitud de la estenosis, que va a ser un criterio importante para poder pensar en dilatarla o plantear este paciente va a cirugía. Si yo veo que es un paciente con una estenosis y la radiografía muestra que el trayecto es una especie de Z, pura Z, 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 entonces ahí no podemos tratar de dilatarlo, porque hay peligro de poder romper el esófago y perforarlo y traer consecuencias desagradables. Entonces, y a una extensión muy grande, que tampoco va a responder a la neumodilatación o la dilatación con bujías. Entonces, en esos casos, cuando son extensiones grandes, está indicada la cirugía. Sacan el esófago o los remanentes de todo fibrosado, que es como una cuerda, y se le transpone colon. Y el paciente va a poder pasar la comida. Eso hay que pensarlo bien, hacer la evaluación a la cuarta semana, hacer una radiografía maritada con hidrosoluble y se observa. Otra pregunta. ¿A partir de qué momento está contraindicada la endoscopía del cáustico? Para que no me incitan en endoscopía cuando llega un paciente con esofagitis cáustica. 96. 72 horas. Pasadas 72 horas de ingesta de cáusticos, la endoscopía está contraindicada. Tú puedes entrar 48, 24 horas, puedes tú entrar a observar. Pero en 72 horas ya la destrucción del esófago es extensa y puede ser posible que esté solamente la capa de la serosa o la adventicia presente. Entonces, si uno entra con eso y insufla, se rompe y perforamos el esófago y hacemos más daño que beneficio. Entonces, en ese caso simplemente hay que esperar, no se pasa sonda y se hace una yeyunostomía al paciente para poder darle de comer por ahí. Para de esa manera el paciente no se desnutra, porque si vamos a la dimisión para integrar la translocación bacteriana va a ser la regla y aparte que la alimentación parenteral es sumamente cara. En cambio, la yeyunostomía hecha por un cirujano experto, presentan en la yeyuno, dejan una ostomía y ahí le dan de comer tranquilamente su aporte calórico proteico para que el paciente esté en forma adecuada, bien nutrido para que la cirugía sea bien hecha. Porque si yo voy a operar a un paciente con albúmina muy baja, la capacidad de respuesta quirúrgica, la reparación va a ser muy mala y las suturas van a ser consumidas por el cuerpo por falta de proteínas. Entonces, en ese caso, hay que nutrir al paciente de forma adecuada, bien, para que no haya problemas de malnutrición y que se infecte el paciente. Digo yeyunostomía porque a veces el ácido o el álcali pueden también comprometer el estómago. Entonces, puede haber una estenosis pilórica secundaria. Entonces, y eso no lo voy a poder ver porque la endoscopía no se pudo hacer porque estuvo demasiado comprometido el esófago y el estómago. Entonces, lo más razonable es yeyunostomía para poder nutrirlo por ahí. Entonces, desfuncionalizo esófago y estómago y a través de la yeyunostomía el paciente se nutre de forma adecuada. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Todo está resuelto, ya no hay nada más que dudar. Ya están como cueste para el examen. Son 40 preguntas que voy a ponerles. Van a disponer de 2 horas para responder las preguntas. Pero en el cáncer de esófago hablan de dos tipos, en este adenocarcinoma y el epidermoide. Y hablaban Ajá. de que en este caso, pues el epidermoide es
Encontraba dos textos, ¿no? Me decía predominante en el tercio superior, o mejor dicho, tercio distal, y el adenocarcinoma en el tercio proximal, pero quería saber, bueno, la lógica dice, ¿no? Que si es por esófago de Barrett sería la lógica que aparezcan células tipo intestinales en el hiato esofágico inferior. Pero cuando dicen distal o proximal, la referencia topográfica es con respecto a quién, ¿del esófago hacia arriba o de la boca hacia el estómago? De la boca, del estómago. Proximal viene a ser el esófago alto, Ah, que ya, está ya, la ya. faringe. Y distal, el esófago que está llegando al cardias. Se cuenta de la boca para abajo. Ya, gracias, doctor. Ya, esa es la cosa. Y en el esófago tiene los dos cánceres, epidermoide y adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma va a ser dependiente de Barrett. Barrett va a ser el epitelio del tercio inferior del estómago, va a hacer una transformación, va a ser una metaplasia de epitelio poliplano a epitelio secretor, que va a ser epitelio de tipo intestinal. Y eso está sujeto a que con el fenómeno inflamatorio degenere y se convierte en adenocarcinoma. La terapia es diferente y el problema es diferente porque el adenocarcinoma no va a responder de forma adecuada. Un segundo, por favor, un segundo, voy a hacer una, tema amigo, un segundito. Ya, ya. Ahora sí, ¿qué pasó que yo me quedé en el aire? La pregunta que me hicieron fue signo de Nájar, pero es Krieger-Nájar la enfermedad. ¿Quién preguntó? ¿Aló?
¿Me conectaron? Sí, doctor, ya estamos conectados. Ya. La pregunta que me hicieron era el síndrome de Naja, pero es Eh, Krieger-Naja. Kliger-Najar, doctor. No, Krieger-Naja es la ictericia de tipo indirecto, que es un síndrome asociado a Krieger-Naja 1 y Krieger-Naja 2, que es una deficiencia de la glucosiltraferasa. En el primer caso es ausencia total, Krieger-Naja 1, en el tratamiento es trasplante hepático, y el Krieger-Naja 2, que es una deficiencia, en el cual con fenobarbital el paciente vive su vida completa. Las características son niños que en la edad temprana hacen ictericia de tipo no conjugada progresiva. En el tipo 1, al no haber capacidad de poder convertir la bilirrubina indirecta a directa, la indirecta se deposita a nivel del núcleo cerebral y causa convulsiones y muerte del niño, por niveles por encima de 15, 20 miligramos. En cambio, el Najar 2 tiene valores hasta 12, 10, que no causan problemas. Entonces el niño va a vivir normal su vida, con los ojos amarillos nada más, y no hay ningún problema porque no va a ser cirrosis, porque es una enfermedad no dependiente del hígado, en el sentido de que el hígado no se altera. Entonces, es Krieger-Naja, es la patología. Es una patología infrecuente, felizmente, pero que se puede ver alguna vez cuando estén ustedes en neonatología o cuando den a luz los niños, los chequeen bien los 3 primeros días. El Krieger-Naja 1 se manifiesta al tercer día, igualmente con la famosa ictericia por atresia de las vías biliares. Entonces, usted va a tener, cuando llegan niños que nacen y hacen ictericia, puede ser simplemente por el niño prematuro o niño con un poquito de sufrimiento fetal, pueden ser ictericias fisiológicas. Al tercer día, que en 2 días o 3 días revierten porque el hígado después madura y no hay ningún problema. Ese es transitorio. O también colestasis por la leche materna, pues en algunos casos de niños que pueden hacer eso, o la leche artificial que le dan a veces a recién nacidos y hacen una colestasis transitoria. Pero si la colestasis o la hiperbilirubinemia indirecta, en este caso es indirecta, es progresiva, o sea, tercer día, está en 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, y se está enfrente a un Krieger-Naja. El manejo va a ser luz blanca para convertir esa indirecta a directa y plantear un trasplante hepático. Si es un niño que tiene tercer día y hace bilirubinemia de tipo directo, o sea, conjugada, hace coluria, hace acolia, ese niño posible, y la bilirrubina comienza a subir a 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15 miligramos, está enfrente de un paciente con atresia de las vías biliares. En ese caso, ese niño hay que plantear la posibilidad también de trasplante hepático porque no hay otra manera. La cirugía, hay una cirugía hecha en un japonés, que es una técnica que lleva el duodeno hacia las vías biliares para que se haga una conexión, pero eso va a depender que le quede algo de colédoco y de la bilis. Pero si la lesión es severa en la cual no tiene conductos biliares extrahepáticos, no se va a poder hacer nada. Entonces, en ese caso hay que hacer trasplante, no queda otra cosa. La luz blanca ahí no funciona, dice tratamiento inmediato de trasplante hepático en niño en los primeros meses, el primer mes, segundo mes de vida. Incide que es un trabajo de un cirujano de alto nivel para que haga esa cirugía. Respuesta completa, en sus dudas. Sí, doctor, ¿Otra gracias. pregunta? ¿Otra pregunta?
¿Más dudas? Bien, no hay más preguntas. ¿Hay alguna duda o más? Pues si no hay más dudas, terminamos la reunión. ¿O hay más? No tengo ningún problema, yo tengo tiempo, pero si ustedes ya todos están contentos, para que no estén ya en el Zoom, que la chica ninguna tiene duda. Doctor, A ver, ¿podría explicar ¿usted? un poco sobre el síndrome de Rotor y de Tubin-Johnson? Ya, rotores Dubin-Johnson son los denominados hiperbilirubinemias. En estas dos entidades, su problema va a ser el transporte solamente de la bilirrubina a través del hepatocito. Entonces, esta bilirrubina no llega al conducto biliar porque hay un déficit de transporte, por lo tanto se acumula en el hígado y regurgita a la sinusoide y la bilirrubina directa sube en sangre. Ambos son iguales en características y por ser solamente un trastorno de la bilirrubina, el resto de componentes de la bilis no están comprometidos. Está normal el colesterol, las sales están normales, aniones y cationes se secretan en norma normal. Entonces el paciente no va a tener ninguna secuela a largo plazo. En otras palabras, estos pacientes, los dos, Rotor y Dubin Johnson, hacen su vida normal, solamente con los ojos amarillos. Ahora, la diferencia entre los otros dos, Rotor y Dubin Johnson, es que el Dubin Johnson, el hígado tiene un pigmento que lo pinta de color negro. No se ha encontrado hasta ahora qué pigmento es, pero como es una enfermedad que no produce molestia en el hígado, no hay nadie lo estudia, sigue estudiando. Y el rotor del hígado es aparentemente normal. El perfil hepático en ambos casos es completamente normal y ambos viven su vida normal y no desarrollan enfermedad hepática de tipo cirrosis. Nada más, es una enfermedad más que nada cosmética. No se transmite, no se contagia, si se hereda, los hijos pueden tener ese factor, si se juntan los factores predisponentes, hacen la enfermedad. ¿Cubierta la duda? Una pregunta suelta. ¿Cuántos están interconectados de ustedes? ¿Están todos o unos cuantos nomás? ¿Aló? ¿Aló? 12. Bueno, ya han resuelto casi la mitad del examen ya. Un tercio del examen o un poquito más están resolviendo en lo que hemos conversado. Que han recaudado problemas que están en la prueba. Bueno, es lo que se debe saber, mínimo. ¿Alguna otra duda más? ¿Hay más dudas? Antes, ¿podría capaz explicar con respecto a las hemorroides? Tanto o sea, más que nada la diferencia creo que de las dos hemorroides que hay externas e internas. Ya. La hemorroide externa es una malformación de la piel que son cubiertas de piel. Son las que están en la región anal, perianal. Son grandes, medianas y pequeñas. Esas hemorroides van a irse al flujo, a la vena ilíaca superior, a la vena ilíaca. Las hemorroides internas, hay tres plexos, inferior, medio y superior. El medio y el inferior desembocan a nivel de la vena ilíaca también, y el tercio superior es el que va a drenar a nivel de la vena porta. Las hemorroides internas, que son las del plexo inferior, de las que más común se ven,
van a ser llamados de 3 grados, primero, segundo y tercero. Al examen, ambas, tanto la externa como la interna, cuando están comprometidas, se dilatan, pueden producir dolor anal, cuando se inflaman, o sangrado rectal cuando se rompen por el esfuerzo. Ahora, la patogenia de estas hemorroides es el esfuerzo excesivo al tratar de defecar o durante el parto, que las madres cuando dan a luz tienen que pujar para que el niño salga, eso produce dilatación del plexo anal, hemorroidal tanto superior como inferior, y algunas veces pueden sangrar o quedar con los hemorroides por el exceso de esfuerzo. Aparte también que en el embarazo, la compresión del feto en las venas inferiores va a traer un problema de éxtasis sanguíneo. Entonces va a haber tendencia a formar hemorroides y también tendencia al estreñimiento por bulto. Entonces, en consecuencia, esta patología va a ser frecuente cuando tienen mujeres demasiados embarazos. El tratamiento sería dar alimentos que tengan alta cantidad de fibra para que uno pueda ocupar más suavemente y al estreñido darle también fibra para que pueda ocupar tranquilamente. Ahora, las hemorroides internas, como decía, son 3 grados, 1, 2 y 3. El grado 1 es aquella hemorroide y cuando el paciente lo examinan, le abren los pliegues del glúteo, le invitan a hacer un esfuerzo como para pujar y uno va a ver un pequeño esbozo del pequeño vasito como un punto venoso de color azulado. Se va a ver un esbozo del punto de la vena. El grado 2 es cuando la vena protruye a través del ano y cuando el paciente deja de hacer esfuerzo, retorna adentro del ano, regresa al recto. Y el grado 3 es la que bien o está colgando o a la hora que puja se presenta y no retorna. Es la que queda ahí atrapada. Y es la que el paciente dice, todo tengo un bulto, dice, cuando ocupo siento un bulto en el ano. Que sería el hemorroide tipo 3 grado. Segundo y 3 grado se manejan o bien quirúrgicamente o por endoscopía con endoligadura o quemándolas con, ya sea con frío o con termocoagulación para que ésta se recupere. Las externas no se tratan, solamente un ungüento para calmar la molestia, la dieta para que estas regresiones y punto. Pero no se dan tratamiento ni corte ni ligadura porque el paciente está agarrando piel y hay líneas nerviosas grandes que van a hacer que tenga un dolor insoportable. Ahora, la hemorroide también se puede complicar con el tiempo con una trombosis, cualquiera que sea la causa. Entonces, hay un dolor intenso anal. El paciente cuando se sienta, siente dolor porque está inflamada la zona del ano y al tacto rectal van a palpar un endurecimiento como un balín, que es la hemorroide trombosada. El tratamiento es un corte en esa vena, sale el trombo y el paciente queda tranquilo y sin problemas. Es el único momento en que usted van a palpar la hemorroide. Las hemorroides no se palpan, se manifiestan, se ven, pero no se palpan. Entonces no me diga que con el tacto rectal yo encontré hemorroides internas. No. Yo voy a palpar hemorroides cuando tengo trombosis. O si yo palpo algo duro, puede ser que tenga una lesión de un tumor, un pólipo o un tumor en el recto. Entonces, esa es la diferencia, que la hemorroides no se palpa, se ve, puede verse que sangra, ven las fisuras, pero no se palpa la hemorroide. Al tacto no se siente. ¿Está clara la respuesta? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Más dudas? ¿No hay más? Sí, doctor. Yo tengo una Sí. duda. ¿Podría A ver. explicar sobre la clasificación de Forrest? Ya, Forrest es una... bueno, tengo que ir el esquema, no. En sangrado digestivo alto, al hacer la endoscopía, voy a encontrar en la lesión sangrante el llamado Forrest 1, que es sangrado evidente, activo, 1A, en el cual el sangrado es a chorro, es una arteria que está comprometida, va a haber un latido a la hora que sale el sangre, sangrado latido de la contractura del corazón. Entonces, es sangrado Forrest 1A. El 1B
es evidente sangrado en capa, es una vena, un sangrado más suave. De los dos, más grave es el 1A porque es un chorro de sangre, una arteria que está sangrando, por lo tanto, el sangrado es más potente. El 1B es un sangrado que resume, que es más suave. Generalmente el sangrado por vena es el que es famoso, el que para espontáneamente muchas veces. El que ya paró la úlcera, ya paró de sangrar porque el vaso venoso dejó de sangrar porque se para milagrosamente. El Forres 2 es no sangrado, pero sí encuentro los signos de evidencia que es un sangrado activo. El 1A es un vaso visible, perdón, el 2A, vaso visible, 2B, coágulo, que tapa el vaso muchas veces, o un coágulo pegado a la úlcera que ya cerró, y el Forest 2C es una mancha marrón, y quiere decir que esto sangró, pero ya dejó de sangrar y queda solamente una hematina de color marrón. Y el Forest 3 es no evidencia de nada, se ve el lecho ulceroso limpio sin ningún problema. Entonces, eso tiene que contemplar el endoscopista. Eso no lo va a hacer en la clínica. Eso solamente lo ve el endoscopista que hace el examen y va a encontrar. En los dos primeros casos, Forres 1 y Forres 2, hay que hacer tratamiento endoscópico con la terapia dual, que es primero inyectoterapia, se coloca una aguja en el borde del sangrado, se inyecta adrenalina en unos 10.000, y una vez que uno controla el sangrado, inmediatamente entra con la coagulación, termocoagulación o con termocoagulación tipo láser. Entonces, en ese caso, se quema el vaso y eso me permite la garantía del 99.9% de que no habrá resangrado. Entonces, hecha esa terapia, el paciente ya está fuera de peligro. En el Forest 2, A y B, perdón, el 2, en el caso del A, en que veo vaso visible, quemo el vaso. Le doy una buena quemada con argón plasma o con la termocoagulación y listo. Curado el problema. En el 2AB, que tengo un coágulo, lo que hago es con un chorro de agua potente, saco el coágulo para ver como veo qué cosa hay en el lecho ulceroso. Saco el coágulo y puedo encontrar normal la úlcera, la corriente de Forres 3. O ver un vaso visible. Entonces, veo el vaso visible, lo quemo y soluciono el problema. El Forres 3, el Forres 12 no se hace nada porque ya es una cosa que ya está cicatrizando. La evidencia de la hematina es un residuo que no trae problemas. No hay vaso visible en ese caso. Y en el Forres 3, al no haber vaso porque ya el sangrado paró, ya epitelizó el vaso, entonces es simplemente me retiro, describo cuánto está la úlcera, puedo tomar una biopsia de los bordes para descartar el cáncer gástrico y inmediatamente ya el paciente puede ser dado de alta o pasa al piso si está muy comprometido para que se compense y después salga de alta. Esa es la de Forres, que es la clasificación endoscópica. ¿Cubre su pregunta? Parece que sí. Sí, doctor, gracias. ¿Otra duda? ¿No hay más dudas? Doctor, buenas noches. Sí. ¿Podría comentarnos un poquito sobre la relación de los pólipos y el cáncer colorectal y Ya, el manejo, por favor? ya. Los pólipos o lesiones elevadas van a ser más cancerosos cuanto más grandes sean. El límite va de 0.5, es poco probable que sea o casi no va a ser cáncer. De 0.5 a 1 es probable que sí sea. De 1 a 1.5 es más posible y mayores de 2 casi es signo de que es un cáncer. Ahora, en este caso, para salir de las dudas, lo que se hace es la resección de todos ellos. Yo no voy a darme el lujo de decir medio milímetro, medio centímetro, dejamos 5 años más que parezca. No. Veo el pólipo pequeño, lo saco con la pinza y lo mando a estudio histológico. Porque puede ser que sea un paciente piñoso
y ya tenga un cáncer in situ en ese caso. Entonces, lo mejor es y lo más saludable es que el pólipo que se ve se extrae. Esa es la conducta más adecuada. Ahora, yo voy a ver el pólipo, lo saco y el patólogo me va a informar de qué tipo de pólipo es. Puede ser un pólipo hiperplásico, totalmente benigno, un pólipo aserrado, que es una forma de pólipo aparentemente hiperplásico, pero tiene ciertos cambios que a la larga van a condicionar un adenocarcinoma. Y es el pólipo adenomatoso, que es un adenoma. No es cáncer, pero es una conformación que se replica muchas veces en el tejido normal del epitelio mucoso. El túbulo velloso, que es una mezcla de tubular con velloso, que parece una vellosidad, y el velloso, que es un aspecto de tipo colisor, pero no evidencia de displasia. Entre los tres tumores adenomatosos, el adenoma puro, el túbulo velloso y el velloso, el que más produce cáncer o más propenso a cáncer es el velloso. Y cuando más grande es, peor es. Ahora, en relaciones elevadas o los pólipos, los llamamos pólipos sésiles, son los que más van a ser carcinomatosos. En cambio, los pólipos pediculados son poco frecuentemente que sean cancerosos. Parece que el pedículo es un aspecto de que lo hace que sea menos propenso a tomar cáncer. Pero como digo, de todas maneras, todo pólipo que yo veo, lo saco. El límite de polipectomía va a ser lesión hasta de 2 centímetros, porque es la lesión que uno puedo sacar. Pero en ocasiones, cuando veo pólipos grandes de 3 centímetros, lo puedo sacar cortándolo en pedazos. Que eso ya es habilidad del endoscopista que hace cortes como si fuera una torta, lo corto en pedazos y al final dejo solamente la base del tumor completamente llana. Y lo más adecuado es que se haga un tatuaje después de la polipectomía para que si es que, porque yo mando el pólipo con la lesión elevada esta al patólogo, él va a hacer los cortes necesarios para ver cómo está la base de implantación del pólipo. Si el pólipo sale normal, no hay problema, pero si me encuentra que el pólipo tiene cáncer, entonces tengo que estar seguro que el cáncer está solo localizado en la superficie del pólipo y no ha traspasado la submucosa y la base del tumor no está comprometida. Pero si el patólogo me informa que el pedículo, en la base del pedículo de implante, hay células tumorales, el siguiente paso es la resección del pedazo de colon donde estaba implantado ese pólipo, 5 centímetros para arriba, 5 centímetros para abajo, porque ese pólipo ya está sembrando, entonces mejor es sacar el resto inmediatamente. Ahora, eso tiene que ser resuelto en 72 horas, pues esa patología, sale el pólipo, va al patólogo, lo meten en alcohol, lo ponen parafina, lo tiñe, lo corta y lo lee. Eso se hace en 48 o 72 horas. O sea, a lo máximo 4 días debe estar la respuesta del patólogo para poder tomar una decisión. Porque si yo espero más días, el tumor que estaba ya sembrando va a sembrarse más. Ahora, felizmente, da un chance de que al hacer el corte y quemadura de la base del pólipo, podamos haber quemado todas las células cancerosas que estaban en esa base de implantación. Pero eso no es totalmente cierto, estamos seguros, no estoy seguro de eso. Entonces, ante esa duda, hago resección de ampliación para sacar ya el pedazo de colon donde estuvo implantado el pólipo. 5 para arriba y 5 para abajo. Entonces, estoy seguro que el tejido va a salir normal. Eso es lo que sería la conducta de ver un pólipo. Por lo tanto, el pólipo, a mayor tamaño, mayor posibilidad de cáncer. A menor tamaño, menos posibilidad. Pero la conducta es pólipo que se ve, pólipo que es resecado. No se deja nunca el pólipo a que siga creciendo. Será un crimen. Y para eso tenemos que tener una colonoscopía, un colon completamente limpio para poder ver las lesiones. Es por eso que el endoscopista que ve el colon sucio debe suspender el examen y decir, se prepara de nuevo para poder rebatirlo, porque yo no puedo dar a ciencia cierta que ese pólipo estaba ahí o no estaba ahí. Porque si encuentro una laguna de caca, pues el pólipo debajo de esa laguna de caca y pasar desapercibido. Entonces es imperativo que el colon esté completamente limpio en toda su extensión. No se puede aceptar que esté sucio.
Si hay un poquito de suciedad, bueno, uno puede lavar con un chorro de agua potente, aspirarlo y revisar. Pero si está lleno de heces sólidas, ni vuelta que dar. Se repite la preparación para un nuevo examen con el colon completamente limpio. ¿Otra duda? ¿Más dudas? ¿Entonces todos estamos conformes? Jóvenes que fueron. Entonces, no hay más dudas. Bien, entonces, como siendo las 8:20, entonces ya damos por concluida la reunión. ¿O alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Porque si no preguntan, ya pues voy a dormir yo. Voy a ver mi televisión tranquilo. A ver, a ver, escucho. Pregunta, hija. Está levantada, pero con síntomas persistentes. El doctor Monge, si no me equivoco, mencionó que quedaría como una infección funcional. Pero, ¿cómo quedaría el tratamiento con respecto al paciente? No, A ver, repite le una cosa decía, que repite. ya, decía que en el caso de una dispepsia por Helicobacter pylori, o que hemos encontrado que el paciente tiene Helicobacter pylori, pero esta ha sido erradicada, sin embargo los síntomas persisten. El doctor se había mencionado que este quedaría diagnosticado como una dispepsia funcional. Sin embargo, mi pregunta iba más a cuál sería, digamos, el tratamiento, qué haríamos con el paciente que persiste con los síntomas. Ya. La dispepsia tiene dos formas de presentar, tipo ulcerosa y tipo dismotilidad, en lo que es la especie de tipo alto. El Helicobacter pylori no tiene que ver nada en ese asunto, es un hallazgo que está presente o no está presente. Entonces, el Helicobacter pylori no te va a dar esos síntomas. La dispepsia es un trastorno funcional en el sentido de que es una sensibilidad mayor al ácido normal y le arde como una úlcera. Ahora, si el paciente tiene 18 o 20 años, le doy tratamiento sintomático. Si tiene más de 35 o 40 años, hago una endoscopía para buscar el Helicobacter como factor predisponente al cáncer o que pueden síntomas dispépticos que pueden sugerir un cáncer precoz. Pero lo que manda es la edad. En nuestro medio el cáncer gástrico es frecuente a partir de los 50 años. Entonces, el punto es buscar el tumor en estadios tempranos, curables. Entonces, la endoscopía se hace a partir de los 45 años, con o sin síntomas. Ojo, la dispepsia está presente, son síntomas funcionales. Pero yo hago la endoscopía más que nada para despistaje de cáncer gástrico. Y tomo la biopsia para ver si es que ese paciente tiene o no la bacteria Helicobacter y si es que ese Helicobacter está produciendo o no atrofia de la mucosa gástrica, que es el factor predisponente a cáncer. Porque de atrofia pasa a metaplasia y metaplasia a displasia. Eso va en el tiempo. Si la biopsia me dice HP positivo, el cáncer positivo, pero una mucosa con una gastritis crónica superficial leve, no lo trato al Helicobacter. Pero sí manejo el fenómeno dispéptico que puede ser o bien tipo ulceroso, los IBPs, o bien de tipo dismotilidad, llenura, pesadez, vinagreras. En ese caso se usa los gastrocinéticos para poder hacer un vaciamiento más adecuado. Pero el Helicobacter pylori en esos casos de dispepsia pura no tiene que ver nada en el asunto. Son dos cosas separadas. ¿Ok? ¿Sale tu duda o sigues con la duda? Gracias, doctor. No, sí, ya le entendí. Correcto.
¿Otra duda? ¿Todo en orden entonces? ¿No hay más preguntas? Entonces, ¿damos por terminado o todavía queda alguien con dudas? Aló. Entonces ya no hay dudas. ¿Correcto? ¿Listos, jóvenes? ¿Están todos completos? Aló. ¿No hay nada? Entonces nos despedimos y nos veremos el día lunes. A ver. Doctor, disculpe, con respecto a la enfermedad diverticular, hay lo que es el diagnóstico, por ejemplo, de diverticulosis y diverticulitis. En diverticulosis es la colonoscopía y en la diverticulitis, doctor, ¿cuál sería el mejor o el gol estándar para diagnosticar? La enfermedad diverticular del colon va a ocurrir por una serie de factores, ¿eh? El factor de ceñimiento, mucho esfuerzo, malos hábitos. En la colonoscopía, una placa de colon con contraste va a encontrar los divertículos presentes. Eso no va a dar síntomas. El paciente con diverticulosis no tiene síntomas. Es un paciente estreñido crónico que en un examen, por cualquier causa del colon, encontramos los divertículos. Va a ser un hallazgo. Cuando el divertículo se complica, que puede ser por sangrado, puede perforarse o puede infectarse, viene la enfermedad diverticular. Entonces, o bien sangra, o bien se perfora, o bien se infecta. Entonces, eso va a dar síntomas. En el caso del sangrado, bueno, evidentemente, hematoquesia si viene de más arriba, rectorragia si es de más abajo. En el caso de infecciones, fiebre, dolor, sensibilidad de la pared del abdomen. Entonces, en ese caso, cuando tengo enfermedad diverticular por infección o inflamación o sospecha de perforación, la manera de hacer el diagnóstico es por tomografía computarizada, para poder ver la pared del divertículo y la vecindad con el resto del abdomen, en el cual el radiólogo va a evaluar si tenemos evidencia solamente de fenómeno inflamatorio, engrosamiento de la pared, evidencia de masa grande en el colon, y cómo está la grasa alrededor del colon, cómo están las paredes del resto las paredes vecinas o las otras vísceras que están presentes que no estén comprometidas. Entonces me dirá diverticulitis aguda. Si está asociado con fiebre, tenemos un paciente que está infectado. Tratamiento netamente médico con antibióticos y reposo. Si la tomografía revela que está con inflamación peridiverticular, manejo con analgésico, manejo con antibióticos. Pero si me demuestra que está perforado, si hay pus en cavidad, tratamiento va a ser quirúrgico. Ni vuelta que dar. Ahora, muchos autores hablan de que un periodo de diverticulitis es manejo médico, pero un segundo periodo de diverticulitis ya se plantearía posiblemente el tratamiento quirúrgico. Ahora, si yo tengo en el examen colonoscópico 20 divertículos a nivel del sigmoides, que están próximos unos de otros, uno puede infectarse, lo trato médicamente y el paciente evoluciona bien. Pasa el tiempo y el vecino del costado se inflama y se infecta. Entonces tendríamos dos divertículos que se han infectado e inflamado, pero en ambos sería primer episodio. Y eso no lo puedo saber yo al palpar la barriga, porque tengo un par de divertículos distantes 5 centímetros uno del otro, la clínica va a ser igual. Y la tomografía tampoco va a poder diferenciar la distancia entre uno y otro. La colonoscopía quizás al entrar
pueda, digamos, señalar el agujero inflamado. Pero si yo tengo a la hora de entrar 20 huecos de pólipos, le hago una vez y después de 6 meses se vuelve a inflamar, yo no puedo acordar, sabes que tuve una fotografía de esa zona, es decir, ese mismo hueco de pólipos es el que está inflamado. Entonces, en este caso sería, vamos, saludables, que el colonoscopista que ingresa y ve la inflamación del divertículo, ve la zona edematosa, enrojecida, tomar una foto y eso guardar en el archivo para decir que el paciente repite un nuevo episodio, tomar una nueva foto y ver si es el mismo lugar o no. Si es el mismo, va a ser quirúrgico porque ese divertículo va a dar problemas, porque es una zona que se va a contaminar, se va a contagiar, se va a infectar con frecuencia, entonces mejor es sacarlo. Esa sería la conducta. Pero otros toman por simplemente manejo médico en repetidas oportunidades, porque sería estar sacando el colon acá, o la otra es, si el colon está lleno de divertículos, una colectomía profiláctica, porque ese paciente o bien puede sangrar o puede infectarse. Ya son cuestiones de escuelas. Pero la conducta inicial es manejo antibiótico a la infección y si está perforado, cirugía. ¿Resuelve la pregunta? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Algo más? Bien, entonces, hasta el lunes, 8 de la mañana. ¿Aló? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, entonces el lunes nos veríamos 8 en punto de la mañana. 8 en punto porque aquí llegue tarde tendrá menos tiempo para resolver el examen porque a las 10 en punto retiramos los papeles. Han salido 7 hojas de preguntas de las 40 preguntas. La plata que me dieron alcanzó bien. Una pequeña diferencia que ya la cubrí, no es mucho. Pero ya está. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana. Bye, bye. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias.